Establecimiento de derechos reales en cosa ajena como límites o limitaciones al derecho de propiedad. ¿Qué son los derechos reales en cosa ajena? Son los iura in re aliena. Son todos los derechos reales limitativos. Son los derechos reales distintos al derecho de propiedad. De ahí que vean cómo este es el motivo por el cual a todos los derechos reales distintos al derecho real de propiedad se le conoce como derechos reales limitativos, porque en alguna medida vienen a limitar el derecho de propiedad. ¿Cuáles son los derechos reales en cosa ajena? Los derechos reales de garantía, el usufructo, las servidumbres y varios otros derechos reales. ¿Y qué es lo que limitan los derechos reales en cosa ajena? Los derechos reales en cosa ajena, pues lo que limitan es el derecho de propiedad. ¿En qué sentido? Bueno, que el derecho real se va a establecer en la propiedad de otra persona. Lo que quiere decir entonces que todas las facultades que tiene ese propietario como propietario, de acuerdo con el artículo 264 del Código Civil, alguno se le va a ver limitado. Y esto va a obstaculizar, va a impedir ese pleno ejercicio de las facultades. Facultades que, como he dicho, sin que exista ese derecho real en cosa ajena, no lo tendría limitado. Entonces, si por ejemplo alguien tiene algún derecho de posesión por algún motivo, o si por ejemplo alguien tiene un derecho de usufructo, o si por ejemplo alguien tiene una servidumbre en la propiedad de otro, evidentemente cualquiera de esas cosas están haciendo que se obstaculice de alguna manera el derecho de propiedad. ¿Y cómo se establecen los derechos reales en cosa ajena? Al ser una limitación, y yo podría agregar, al ser un derecho real, o hacer un derecho real que limita el goce del derecho de propiedad, estas deben establecerse en escritura pública. La escritura debe contener todas las formalidades notariales correspondientes, o sea, que tiene que estar hecho en el protocolo, que tiene que estar hecho entonces ante un notario público, que debe comparecer las partes, que debe establecerse el cuerpo, las conclusiones y por tanto además debe firmarse, debe también establecerse un testimonio y debe inscribirse en el registro nacional. Pero hay que resaltar dos elementos. El número uno es que debe comparecer el propietario a establecer ese derecho real. Entonces, el derecho real se establece por el propietario a favor de otro, de un tercero, a favor de otra persona. Pero tiene que ser el propietario el que lo admita. Tiene que ser el propietario el que lo establezca. Y el otro elemento es que debe indicarse expresamente el contenido del derecho real limitativo. Cuando hablamos del contenido, es determinar si es un usufructo, si es una servidumbre. Bueno, por ejemplo, si es un usufructo, si tiene un plazo determinado o tiene algunas condiciones. Si es una servidumbre,
qué tipo de servidumbre estamos hablando, qué es lo que se puede hacer, por dónde pasa la servidumbre, etc. Entonces, hablemos rápidamente de tres ejemplos que hemos mencionado. Uno de ellos es el derecho real de garantía. Los derechos reales de garantía son los que van a otorgar a su titular un poder real, un poder directo e inmediato sobre una cosa ajena, y esto se hace para asegurar el cumplimiento de una obligación. Por tanto, la gran mayoría de los derechos reales de garantía son accesorios a esa obligación. De tal forma que si se incumple la obligación, el acreedor puede solicitar el remate, puede solicitar una venta pública de esa cosa que ha sido grabada, sea bien mueble o bien inmueble, para cobrarse la deuda con el importe, con el monto, con el precio de la cosa. Los derechos reales de garantía son, por supuesto, un tema de otra clase, pero sí podemos mencionar como los principales a la hipoteca, la prenda y la cédula hipotecaria. Otro ejemplo es el derecho de usufructo. El derecho de usufructo es el derecho a usar, gozar y disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y su substancia. Debemos recordar que el usufructo es una facultad que tiene el dominio, que tiene por tanto el propietario. Pero el propietario puede darle ese derecho a otra persona a través del derecho real de usufructo, que es entonces un derecho real diferente a el establecido como la facultad o atributo del dominio. De hecho, el usufructo está regulado tanto en el 264 y concordantes como un derecho o una facultad o un atributo de la propiedad, pero también está regulado como un derecho de usufructo, uso y habitación separado del derecho de propiedad. En el caso de Costa Rica, en el Código Civil, en los artículos 335 y siguientes. Y un tercer ejemplo es el derecho de servidumbre. La servidumbre limita el dominio de un predio. Ese predio se le denomina el predio sirviente o el fondo sirviente. Y esto lo limita en favor de alguna necesidad que tenga otro predio, que se le conoce como el fondo dominante y que pertenece a otra persona. Entonces, la servidumbre viene también a ser un peso, un gravamen, algo que incomoda. ¿Por qué? Porque va a haber gente pasando, porque va a haber un acueducto, visible o no, porque hay un paso de agua, porque hay que dar luz, porque hay que dar vista, porque hay que dar un desagüe, porque hay que dar paso a vacas para que puedan ir a un abrevadero. En fin, lo que va a hacer es que un predio, ese predio sirviente, va a servir a otro predio, va a tener esa carga y por tanto va a ser limitado de alguna manera, va a ser incomodado. Todo establecimiento, todo establecimiento de derechos reales en cosa ajena se considera una limitación a la propiedad. Limitación porque además es inscrito en el registro público y limitación porque está inscrito en una propiedad determinada o en un bien determinado. Pero debemos claramente concluir que el establecimiento de derechos reales en cosa ajena van a ser una limitación porque son un peso.
porque es una carga, porque es un gravamen, porque como lo dije hace un rato, obstaculizan, enerven, impiden el ejercicio de las facultades del dominio. Entonces, cuando hablamos de derechos reales, limitativos, derechos reales que son separados del de la propiedad y que por supuesto serán estudiados en su momento oportuno como derechos separados de la propiedad y estudiados en forma independiente, el usufructo, la servidumbre, etcétera. Como un todo podemos decir, a manera de conclusión, que cada vez que se establece un derecho real limitativo, la propiedad se está limitando. Muchas gracias.